Listo. Em, Estamos grabando. Sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión del podcast Darle una vuelta, temporada ya 2 si no me equivoco. Estoy Segunda con, temporada. claro, estoy con Guido Lea, yo soy William Fuenzalida. Somos dos ciudadanos que, bueno, la semana pasada se comentó, ¿no? Que costó volver, pero con la finalidad de compartir y reflexionar sobre temáticas que hemos ido abordando que van de distintas áreas. Por ejemplo, las sesiones pasadas vimos Corea, Afganistán, vimos el caso de Eichmann, ahora estamos viendo temas de neoliberalismo y nos hemos saltado varios tópicos. No sé qué piensa usted. Harry S. Truman. Claro, también. Ese para mí es un tema, pero fundamental, de un personaje muy importante dentro de la historia universal y que creo yo que me inspira a reflexionar sobre valores fundamentales que uno debe enfrentar o, o situaciones, límites en las cuales uno tiene que tomar decisiones valóricas. Y creo que ahí Harry Truman uno de los podcasts que yo le tengo más aprecio en ese sentido. ¿Ah? Pero Ese es y el algo de... personal. mm, ese y el de Eichmann fueron los más éticos que hemos hecho. Sí, Y justo con claro, este, yo creo que este va a ser muy ético también. yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, y solamente expresar, William, tengo una alegría tan grande que volvamos a juntarnos. Ya Mm, estamos en noviembre, ¿no? Noviembre del 2022. claro. ¿Y te acuerdas cuando empezamos el primer podcast? Estábamos en pandemia. En pandemia y cuando fue, agosto creo que fue. Puede ser, sí, agosto 2021, Claro, entonces ya cuando empezamos llevamos, con la guerra de Vietnam. llevamos como un año de proyecto como tal, Sí, sin contar las pausas. y sí, sin contar la pausa, que fue una pausa más o menos grande, ya, pero fue producto también de nuestro cambio en el estilo de vida, en la ¿Cierto? adaptación a los horarios. No, no fue a las personas que estábamos en casa y que tuvimos que volver a los espacios laborales, por lo menos en mi caso, no fue tan fácil. Mm. Fue una adaptación difícil. De hecho, todavía no sé si me he adaptado, pero eso también provocó un retraso en nuestros encuentros y en nuestros podcasts. Pero ojalá que podamos continuar. Por lo que veo, esto va a seguir así y espero que logremos por lo menos llegar a los 9 capítulos, ¿no? 8 o 9 capítulos. Ese sería como el ideal. Igual ahora que lo menciona muy fuerte el tema de la pandemia, la Sí, transición como tal, porque ahora lo estoy pensando, año 2020, básicamente nuestro día a día era levantarse y hacer una serie de acciones o rutinas en la casa. No había contacto social, no había transporte público, no había espacios de trabajo, porque el teletrabajo aún no se estaba aplicando de forma claro. tan fuerte como fue 2021. Yo creo que No 2021 tenía fue... como una valoración dentro de la comunidad, creo yo, profesional o educativa, etcétera, de mm, los encuentros online. No sé si tú recuerdas, pero antes, por ejemplo, el hecho de haber realizado, por ejemplo, haber realizado clases online era como raro, como no validado, como una clase que no correspondía hacer. O sea, si no estabas presencial, la clase online no tenía valor. claro. Al menos en la impresión que yo tengo, ¿ah? O que las propias reuniones online, por reuniones de pega, por ejemplo, dentro de los trabajos, o las reuniones que nosotros hemos tenido, como que no, eso no era reunirse, te tenías que estar presencial. Claro, era la excepcionalidad al caso, Son excepción, excepción, pero excepción de la regla. claro. En Y cambio, ahora ahora esto se está un poco normalizó más. la excepción. Qué loco. Pero hasta por ahí, porque igual en las universidades, por ejemplo, no sé hasta dónde se ha permitido la continuidad de lo online, me refiero a las universidades tradicionales. Bueno, ahora hay ¿Cómo universidades está conviviendo? que se publicitan a sí mismas como concursos 100% online. Claro, claro, pero ese es el otro extremo. Mm, Pero yo me refiero a las universidades como la nuestra,
que tuvieron una amplitud importante hacia el online. ¿Ah? De hecho, a mí me señalaron, oye, tienes que hacer clases online a partir de la próxima semana. Mm. Recuerdo que fue algo así, o dentro de las dos próximas semanas es online de aquí para adelante. Y ahí empezamos a crear, pues, William, ¿te acuerdas? Empezamos a crearlo, a inventarlo todo. Igual los procesos de Eh, transición han sido muy bruscos, de fueron bruscos porque la era, normalidad eh, previo 2020, pandemia 2020 y la pseudo normalidad 2022. Son cambios muy claro, bruscos. muy brusco. O sea, pasamos de, por ejemplo, mirando desde el punto de vista de una clase, que es Mm, como el ámbito en que nosotros nos movíamos, de las clases presenciales a las clases online, 100% claro, online, con evaluaciones online, muy ¿te acuerdas cuando preparábamos las evaluaciones online? sí. Ahora incluso yo considero que están validadas relativamente, pero eso era extraño. ¿Y te imaginas antes de la pandemia haber realizado una evaluación online? Era, yo creo, escandaloso, Extraño y cuestionable incluso yo diría. cuestionable y te hubieran criticado por eso. Claro. Ahora ya no es tan así. Pero lo que yo he tratado de rescatar, por lo menos en mi experiencia académica, es intentar tener un híbrido. O sea, rescatar lo presencial, porque considero, siempre lo señalé así, ¿ah? Creo que es muy importante porque el componente social es central dentro del aprendizaje de los estudiantes y el aprendizaje en general. Mm. Pero también las herramientas online pueden constituir un camino espectacular. Entonces, no necesariamente es un mundo u otro, puede haber una mezcla. Ah, yo soy defensor de la pérdida de las fronteras nominales. Encuentro Sí, que cuando los espacios físicos se rompen, permite conectar una mayor cantidad de personas, pero también permite ajustar a las necesidades de las personas. En exacto. el mejor caso de ejemplo, la universidad nuestra, que está en un punto central de la, de la región, por así decirlo, pero Sí. sus integrantes no son del mismo punto, provienen de distintas No, partes, incluso algunos de regiones. sí, de fuera de Santiago. Claro. Entonces, El propio es Claudio que el viaja todos propio los días de Claudio que Santiago a tiene que hacer un Rancagua. recorrido de una hora y media Sí. en tren Saludos para Claudio, ¿eh? Después también. nos va a estar mirando. Entonces yo creo que eso dio muchos beneficios, pero también complicaciones, porque no es solamente llegar y conectarse al Zoom. Hay que tener un equipo, hay que tener una cuenta, hay que adecuarse al hecho de estar en un área de estudio que es más digital. Claro, Entonces, no quiero ser ni tan extremo ni tan continuista o conservador con los modelos antiguos de educación. Yo creo que hay un equilibrio, como usted dice. Y sí, ese eso es lo que equilibrio, yo siento. espero que podamos reflexionar en la sesión de ahora, para empezar. Sí, Eh, y mi objetivo es que hagamos una reflexión sobre en la sesión anterior, que fue sobre el neoliberalismo, pero más centrada en el desarrollo económico. Que hagamos un repaso, ya sea desde la perspectiva histórica, pero también de una perspectiva ética de cómo se fue desarrollando este movimiento, que a mi juicio tiene más gama política que económica, eh, pero también qué consecuencias trajo a la hora de entender el mundo y la sociedad neoliberal, por así decirlo, que no es lo mismo vista de una perspectiva solamente económica, que nos centremos solamente en las características de dicho modelo y digamos ya, hagamos un esquema resumen, sino que hagamos una reflexión más en profundidad. Yo exacto. voy a dejar dos autores, ahí lo pueden revisar quienes nos están viendo, que es Ramson y David Harvey. Ramson es muy bueno, tiene un ensayo que leí hace poco y David Harvey, bueno, es un economista que tiene larga data y se ha centrado específicamente en este aspecto de cuál ha sido el contexto histórico del neoliberalismo y si tuvo algún tipo de implicancia más allá del área económica, sino que tuvo implicancias culturales, sociales, educacionales. Hay personas que nacieron pensando que el único sistema o modelo económico que existía era este y no otro. Y yo creo que hagamos ese tipo de matices. Así que me gustaría partir con tres palabras claves que yo creo que resume la conversación que tuvo con Francisco en la sesión pasada, que es libertad, consenso y desigualdad.
Y me quiero centrar en un hito muy importante que es finales de la década de los 70, específicamente en 1968, donde Deng Xiaoping, presidente del Partido Comunista de China, emprendió los primeros pasos decisivos hacia la liberalización de una economía comunista. A su vez, esta persona que ven en la mitad de la diapositiva es Paul Volcker, que asumió el mando de la Reserva Federal de los Estados Unidos en julio del 79, o sea, un año después, y en pocos meses ejecutó una drástica transformación de la política monetaria. Y después veremos con las políticas de Ronald Reagan. Y por último, tenemos a Margaret Thatcher, que mencionaba Francisco en la sesión pasada, que como Sí, primera ministra de Gran Bretaña fue la que ejecutó estas medidas de privatización de los mercados y, como vamos a ver, la selectividad del consumidor. Y ahí está la famosa entrevista que ella tiene a finales de la década de los 80, si no me equivoco, donde ella dice, la sociedad no existe, sino que lo que hay es un sí, lienzo de hombres y mujeres que buscan, a través de sus posibilidades, dar satisfacción a sus necesidades y, a su vez, preocuparse de los más desvalidos. Yo creo que el despreocuparse de los más desvalidos para eh, cerrar bien la frase. sí, Eh, pero también tiene que ver con una concepción de la sociedad, de los mecanismos de desarrollo de la sociedad y también del rol de las personas en la sociedad. Yo creo que esas tres cosas van mm, vinculadas a la hora de esa declaración de la sociedad no existe, que es como muy, muy del estilo de El fin de la historia, por ejemplo. claro. Son como frases sentenciales. En mi opinión, Mm, es estrictamente hablando, es una falacia. claro. O sea, no tiene asidero con la realidad. Porque decir que la sociedad no existe es simplemente estar fuera de la realidad. Mm, O sea, así de drástico soy yo con esa visión que ella tiene. mm. Pero entiendo por qué lo dice. ¿No? Es una opinión política. Y eso es lo que yo Piensa, me quiero... no sé si te has topado tú, William, con personas, porque yo me he topado y con varias, que incluso niegan no tan solo la sociedad, sino que niegan la existencia del neoliberalismo. Sí, O sea, dicen eh, que no existe simplemente. claro. Hacen como la alusión siempre de que uno cuando va a Estados Unidos y uno pregunta por el neoliberalismo, no existe. Solo existe Sí, la economía de mercado o el liberalismo. claro, claro. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado porque para poder reflexionar sobre estos temas hay que estudiar y hay que tener una noción muy profunda y muy segura de los conceptos. ¿M? Mm, Entonces tienes que aprender a distinguir cuando simplemente se enuncian frases o sentencias que aparentemente son racionales, que tienen una estructura lógica interna, pero que se podrían clasificar directamente como falacias. mm, ¿M? Piensa solamente en una cosa, si la sociedad no existe, todas las facultades de sociología de todo el mundo son un desperdicio de dinero, de tiempo, y ellos están claro. estudiando fantasmas. Es porque se pierde el objeto de estudio. Exactamente. O sea, ella está diciendo en el fondo que todas esas facultades no sirven para nada. Mm, Es una conclusión lógica que yo puedo sacar de esa frase. ¿Mm? Y lo mismo con respecto a la orientación del neoliberalismo y de muchas otras, eh, de otros conceptos que existen y que están en este momento, o estuvieron debido a las elecciones presidenciales y a esta cuestión del apruebo y del rechazo, hay muchas concepciones que se niegan, o que se Ahora, confunden. Entonces hay un problema súper grave dentro de la sociedad chilena. ahora yo creo que le ha pasado a la historia esta palabra. Creo que ha pasado de un concepto novedoso, como decía Francisco, de nuevo, un nuevo trato, eh, una nueva forma de concebir el mercado y la economía y el desarrollo económico, a ser un concepto peyorativo, mal visto. Es como Sí, raro una persona que vaya con una bandera y diga yo soy neoliberalista. sí, Sobre es todo difícil. en economías que han pasado por ese tipo de políticas económicas. Sí, Entonces sí. yo creo Yo que creo que eso le ha pasado la cuenta. sí, lo tratan de ocultar. O sea, están de acuerdo con sus conceptos, con sus preceptos, con sus Claro, principios y valores, pero lo ocultan. claro, Porque porque, sabe que en la sociedad chilena, por ejemplo, en la chilena, posiblemente tengan los ciudadanos
de a pie tenga una mala impresión de ese concepto. por supuesto. No sabe por qué, pero es porque lo vive. No obstante, dicho concepto se lo llama al pasado, era bien visto. Entonces, eso a mí siempre me ha parecido muy interesante de ver a manera discursiva, sobre todo de actores, Mm, porque el lenguaje, como lo hablamos, no me acuerdo en qué sesión ya fue, el lenguaje tiene una capacidad muy permisiva en la realidad. sí, el lenguaje construye realidad. Es Claro, como la frase del cliché. pero también aparte de construir realidad, también deniega parte de la realidad, yo agregaría, que son esos Sí, formatos de cómo yo reconstruyo ciertos elementos del pasado, cambiando la orientación o el significado o el valor simbólico de esos elementos. por ejemplo, hay una negación que yo me he encontrado en los espacios políticos, públicos y políticos, Mm, que es típico. Por ejemplo, un cierto sector de la sociedad niega, por ejemplo, que el fascismo sea un movimiento de extrema derecha. Incluso igualan las acciones de Hitler con las acciones de Stalin. O mm, te dicen simplemente, yo he escuchado hasta esto, que Hitler era comunista. mm. Entonces ahí estamos simplemente frente a una negación completa de la realidad, basada simplemente en conceptos fantasiosos, porque no tienen relación con los datos empíricos. ¿Mm? Ese es el punto. Y que es un ¿Sabe? punto muy importante, Mm, porque la ideología per se, yo no la critico. Todos tenemos ideología. Yo lo que critico es cuando las ideas, o este conjunto de ideas, o este constructo coherente y racional de ideas, no tiene sustento en bases empíricas. Es decir, cuando niegan precisamente hechos, hechos que son claros y que llevan a una confusión completa de la ciudadanía. O sea, señalar que Hitler es de izquierda es, tú lo sabes, ¿no? Como analista. Si tú como analista preparas una minuta donde señalas ese tipo de afirmaciones, creo que estarías en problemas profesionales, ¿no? claro, pero también me hace mucho sentido, mucha alusión, que es el mismo tipo de trato que ocurre con la historiografía antigua. Me hace mucho sentido, por ejemplo, sobre todo cuando uno quiere ver emperadores, quiere ver el caso de Nerón, Ya, quiere ver el caso de Calígula. Y uno sí, puede ver ciertos relatos que tenemos de la historiografía antigua, donde Nerón, por ejemplo, es una persona muy despreocupada del imperio, centrada en las artes, que quemó Roma, culpó a los cristianos. Calígula lo tenemos como una persona que tenía demencia, cierta actitud incestuosa, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, cuando uno revisa quiénes escribieron la historiografía antigua, son principalmente personas que eran o enemigos públicos de dichas personas o sí. que no compartían ciertas afinidades hacia ese tipo de personas o figuras históricas. En el caso de acá, que lo que nos pasa es que en la historiografía antigua no hay una máquina del tiempo que, para que vayamos a ver cómo fue realmente los sucesos, sino que nos tenemos que basar en la crónica, en la memoria. Aquí sí hay una contraparte, sobre todo cuando mientras más moderno sea el suceso, más tipo de perspectivas podemos desarrollar respecto a este. Entonces, a mí me surge una pregunta, no sé qué le va a parecer, que estas personas que pueden ser vistas como aplicadores de estas prácticas neoliberalistas, muchas veces los malos resultados, los malos comportamientos conducen a resultados trágicos. No sé si se aplicarán a estas tres personas o no. ¿Qué piensa usted? Oh, interesante la pregunta. Mira, estaba pensando mientras tú hacías tu relato, y yo voy a dejar con más dudas, no sé si tengo respuesta, Ya, pero me cuesta pensar en Deng Xiaoping como un neoliberal. claro. O sea, una cosa es intentar posicionar o abrir la economía totalmente centralizada o muy centralizada que tenía Mao y abrirla pensando en ciertos criterios como los norteamericanos, pero no sé Mm, si eso te hace neoliberal. De mm, hecho, yo sostengo, por lo que he podido estudiar, que la economía china actualmente se conoce, lo he visto, por ejemplo, en cursos que hace la Universidad de Hong Kong, como leninismo de mercado. ¿Mm? Entonces, lo que hace Deng Xiaoping y lo que hace el propio gobierno chino es pasar desde una economía completamente centralizada a una economía
yo diría de un carácter propio de China, Mm, que no sé si existe en otro lugar, pero que no se puede denominar capitalismo, ni se puede denominar, creo yo, liberalismo. mm, Desde esa perspectiva, creo yo que los resultados de China han sido exitosos. No, no podría decir que han sido trágicos, pero sí indirectamente creo yo que las políticas que han existido, por ejemplo, en países como Chile, sí han conducido a desenlaces que han sido trágicos en cierta medida, sí, porque el neoliberalismo se ha apoyado en dictaduras crueles, violadoras, donde han existido violaciones a los derechos humanos, por citar a- una de las características más horribles que puede tener toda dictadura, en particular la que hubo en Chile, eh, pero además conducen a algo en Chile que para mí es sumamente triste y que encuentro, voy a ocupar una palabra, voy a abrir comillas, ¿ah? Brutal, cierre de comillas, que es la desigualdad que existe actualmente dentro de los distintos estamentos o clases sociales. ¿M? Una desigualdad que eso sí es muy parecida a la desigualdad que existe en América Latina. Cuando tú analizas los datos y ves, por ejemplo, cuál es el acceso a los ingresos que tiene el 1% más rico, o el 10% más rico, o el 90% más pobre, o el 50% más pobre, te vas dando cuenta que existe un correlato entre lo que ocurre en Chile con América Latina pensado como en un conjunto. Y además es sumamente interesante tener como contraste, por ejemplo, esas mismas cifras con lo que ocurre con la Unión Europea, donde se nota el contraste importante en ese tipo de cifras. Las podemos mencionar más adelante, ¿ah? Ahora claro. solamente quiero tirar como la idea, que sí yo considero, en el fondo, para redondear, William, que en Chile se ha tenido elementos trágicos porque la desigualdad en Chile se transforma en una desigualdad estructural que implica violencia estructural, lo que puede considerarse como un factor de largo plazo de la violencia directa. ¿Mm? Y eso creo yo que es algo que no ha mejorado en los últimos 20 o 30 años, porque no he visto, por ejemplo, que los factores de desigualdad estructural de la macroeconómico hayan cambiado, sino que se han mantenido. Mm. Entonces, y con esto cierro, ¿ah? La implantación de un sistema neoliberal a través de una dictadura que violó los derechos humanos en Chile y que ha causado una desigualdad de las mayores del mundo, y que eso implica además, y que yo creo que todos los economistas lo saben, postergar o hipotecar el crecimiento del PIB de largo plazo, porque las economías desiguales mmm, tienen problemas para mantener un crecimiento del PIB estable, y el crecimiento del PIB es central en el mantenimiento de cualquier economía sana en el mundo. Mira, lo encuentro muy bueno. Quiero que quedemos con esa cápsula del desarrollo económico y quiero que nos quedemos con esa pregunta. Malos comportamientos que conducen a resultados trágicos. ¿Por qué? Porque quiero que hagamos un repaso, ¿no? Hagamos una breve introducción a cómo llegamos a este tipo de concesiones y a este tipo de cuestionamientos respecto al desarrollo de una política neoliberal y también, ¿por qué no?, una defensa de esas políticas. Y es muy interesante porque pues, yo me quiero centrar en un aspecto muy central. Es que, como mencionaba Francisco la parte pasada, esto surge básicamente una respuesta a las principales ideas económicas que se han enseñado, podríamos decir, las últimas décadas, que son las perspectivas de tres grandes pensadores. Por un lado tenemos a Karl Marx, a Adam Smith en la imagen del medio, y por último a Karl Menger, que representa la escuela austríaca. Y quiero que nos centremos en un concepto muy importante que es el de valor, que básicamente redondea estos tres autores y que le da sentido a cómo nosotros debemos entender las relaciones sociales y económicas de la sociedad o de una comunidad. Y el concepto de valor para cada uno de ellos se centra en cosas distintas. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, para Karl Marx, el valor está en la utilidad. Para Adam Smith está en el esfuerzo. Y para Karl Menger está en la opinión. Y esto yo quiero centrarlo en un ejemplo muy sencillo, que es que, ¿qué
¿Qué pasa si a esos tres autores, por así decirlo, grandes pensadores, les presentáramos un auto y usted y yo le preguntáramos ya, ¿cuál es el valor de este auto? Entonces, para Karl Menger sería que el valor del auto depende de quién lo evalúa o del usuario. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo un auto para una persona que necesita conducirlo para trabajar que para una persona que quiere regalarlo, porque hay una necesidad Exacto. de por medio. Si le preguntáramos a Adam Smith, él nos diría, o presuponiendo que nos diría, que el automóvil vale según lo que se necesita para construirlo. Y ahí está la teoría del valor del trabajo. Ahí está el famoso dilema de los diamantes y el agua. ¿Por qué los diamantes son Sí, más caros que el agua? Porque es más ostentoso ver a una persona con diamantes. Hay un valor social de por medio, pero también un valor de utilidad para Adam Smith. El valor social lo agrega después Menger. Pero para Adam Smith el valor de la utilidad tiene que ver con un mayor esfuerzo de sacar diamantes que agua. Estamos hablando de una sociedad industrial que tenía que ir a África para poder retirar las mayores minas o vetas de diamantes. Hay un proceso de traslado, de capital humano, de industrialización, de transferencia. Entonces va por allá, por el tema del valor del trabajo. Y para Karl Marx, el vehículo o el automóvil valdría según lo que puede hacer, permitiendo que la gente conduzca de un lugar a otro y que tiene que ver con el valor del intercambio o de la utilidad. O sea, lo que representa el auto para la sociedad en términos de útil o qué tan provechoso es. Eh, y esto yo lo encuentro muy bueno. No sé qué le parece. oye, es interesante todo esto, William, de Mm, verdad. Mira, puedo estar equivocado, ¿ah? Pero voy a... Ahí te puedo apurar por una pregunta, para tensionar el debate. ya, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre valor y precio? que el Una precio tiene que cosa es ver, cuánto... el precio tiene que ver con Sí, las expectativas, le diría yo. sí, pero es algo, yo diría incluso, sí, tiene que ver con las expectativas, pero el precio, a su vez, porque está determinado por un equilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda en un mercado particular, Sí, pensando en un precio de equilibrio. El precio, en el fondo, está dado por este equilibrio entre las personas que ofrecen y las y personas las que que demandan. demandan. Claro, y es en el fondo una valoración monetaria de un bien o un servicio, ¿no?, que se lleva a una unidad común para poder comparar. Entonces, Mm, por ejemplo, porque yo sé que un automóvil vale más que un kilo de pan, porque el precio es más alto, ¿ya? Pero a su vez, la, el valor podría ser considerado como una sensación o como una, una valoración subjetiva que tiene la persona con respecto a ese mismo bien y que uno lo podría imaginar, eh, lo racionaliza o lo valoriza a través de unidades de utilidad. Entonces yo claro. podría decir que eh, imaginarias en todo caso, ¿ah? Que quizás, y ahí tomando tu ejemplo, un auto, el mismo auto, para dos personas diferentes puede tener un precio similar, pero un Ujú, valor totalmente distinto. sí. ¿Ah? Quizás uno incluso lo desea y lo necesita para mañana, en cambio otro simplemente lo está vitrineando. Ujú. Podríamos decir quizás que la persona que lo necesita por alguna urgencia, por alguna razón que es muy importante para él, eh, tiene ese auto, además de este precio que es común para ambos, un valor mucho más grande. Esa es como yo veo como la diferencia entre un valor Y y precio. el precio como tal. Mm, Exactamente. Entonces, claro, yo te puedo decir, mi casa vale, no sé, 4.000 UF, ¿m? Pero posiblemente para ti eso puede ser un precio excesivamente caro o excesivamente barato o puede estar dentro de tu presupuesto. Si ujú. está dentro de tu presupuesto, te van a hacer la necesidad imperiosa si es que quieres comprarla, por ejemplo, de comprarla. Vas a querer hacer rápidamente la operación, porque vas a sentir una sensación, una necesidad de comprar ese Un bien, impulso. un impulso, exactamente. Pero si es algo que para ti no te gusta tanto, porque no te gusta la ubicación, porque no te gustan las casas de dos pisos,
o quieres una casa con o sin piscina, o con o sin estacionamiento, o con o sin jardín, o con o sin patio, eh, todas esas valoraciones subjetivas que tú empiezan a acumularse en tu mente, tú le das una utilidad o un valor diferente a su precio de mercado. Creo que por ahí va una de las grandes diferencias, entre ambas. Voy Ahora, a... Sí, sí. sí, sí, muy, muy brevemente. Es muy interesante lo que dice de lo que vale dice, el valor del automóvil depende de lo que vale para el usuario. En el fondo, ahí lo que está señalando es que un componente importante de la economía es la demanda. Ujú. La demanda es como un conjunto de personas que están dispuestas a comprar o que necesitan comprar para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Y esa es como la perspectiva que está mirando, o sea, la importancia que tiene este comprador dentro de este gran marco que sería el mercado. ¿Mm? Y por ahí creo que encaja esa afirmación de Menger. Si es que la interpreto bien, puede que mi interpretación no sea la completamente adecuada, Yo le ¿ya? agregaría que hay también una nueva conceptualización social del valor de las cosas y que posteriormente no van a ser solamente cosas, van a ser servicios. Bueno, también podemos hablar en esa época de servicio, Bienes y servicios. bien y servicio. Eh, y me hace mucho sentido eso porque yo siento que estas tres definiciones del valor se aplican hoy en día en la sociedad. No creo que ninguna sea contraproducente en el sentido de que no converjan a la hora de que analicemos cómo se envuelve el desarrollo económico. Me Es que explico. Eh, lo hace. Por ejemplo, a mí me hace mucho sentido cuando una empresa transnacional entrega un producto nuevo. Veas el caso de un teléfono móvil, de una consola, de un computador, etcétera. La empresa es consciente que hay una utilidad de por medio. Por ejemplo, un celular permite la comunicación, la información, la diversión, el ocio, pero también tiene un costo asociado a lo que se necesita para construirlo. Y muchas veces es más alto del valor que, por ejemplo, el usuario le puede asignar. Y muchas veces la empresa tiene que asumir los costos de lo que realmente vale un celular con lo que realmente vale para un usuario. Y a mí me hace mucho sentido ese juego que ahora se da en la sociedad, de que esas tres pautas de, por ejemplo, lo que es útil, lo que se necesita y la opinión de lo que vale para los demás, converge para todos los tipos de bienes y servicios que hay hoy en día en la sociedad. Y que va cambiando dependiendo de cuando analicemos cada uno de los tipos de bienes y servicios. Por ejemplo, no es lo mismo analizar los cigarros y el tabaco y analizar, por ejemplo, las medicinas. Entonces la balanza se vería contraproducente. Por ejemplo, si para el celular lo más importante al final del día para una empresa es lo que vale para el usuario, porque hay un valor social de por medio, no por nada, por ejemplo, los iPhone cuestan sobre 1 millón de pesos, cuando realmente lo que se necesita para hacerlo es mucho menor, pero ¿por qué vale más? Porque hay un valor social de por medio. Hay alternativas, como hablamos, como usted hablaba antes de la competencia, de la oferta y la demanda, y de los deseos, que yo creo que también es un componente muy importante, que incentiva a las personas a tener ese tipo de productos también por un valor social de que las personas reconozcan que yo ostento dichos productos y Ah, por ende se mm. me haga un reconocimiento público. Wow, William tiene el nuevo iPhone 14. Lo tiene con William las cinco anda en cámaras. un Jaguar, Claro, llega en un Jaguar a su casa, usa un Tesla como automóvil. claro. Va por ahí. Yo creo que eso es la configuración que ahora tenemos en torno al desarrollo económico. Tiene que ver con ir tanteando en una balanza de tres factores o tres componentes de utilidad, de esfuerzo y de valor del usuario. Y yo creo que ahora la que está más pesando, puede que me equivoque y no sé qué opinión tenga usted, es esta, la de Menger, del valor social. Creo que es un componente muy importante en la sociedad hoy en día, no solamente de este país, sino a nivel internacional. Y yo creo que el gran impulsor de eso han sido las empresas transnacionales. Sí. Mira, acá te voy a dar mi opinión, que tiene Ya, ciertos matices con lo que has señalado.
¿ya? Mm, Eh, yo miro acá, si yo leo la frase de Adam Smith, ujú. el automóvil valdría lo que se necesita para construirlo. Si es que interpreto bien, puedo estar equivocado como siempre. Estoy entendiendo que él está fijando su atención en la oferta, Sí, ¿ya? Y siente, porque pertenece a la escuela clásica, de que la oferta es en el fondo la que genera la dinámica económica. Y él no se centra en la demanda, pero creo yo que, como entendemos actualmente la economía, es la interrelación entre la oferta y la demanda lo que provoca el nivel de precios reales, ¿ya? Entonces sería una interrelación entre ambas concepciones. Y ahí está esta famosa tijera, ¿no? La oferta y la demanda, pensados, por ejemplo, en un mercado particular, o bien pensados en la totalidad de economía como oferta y demanda agregada. mm, Pero pensémosla pensándola desde el punto de vista de la microeconomía como en la aplicación en un mercado particular, mm. ¿ya? Eso significa en el fondo que que el hecho de que un productor eh, pueda dedicarse a construir, por ejemplo, un artefacto o pueda dedicarse a ofrecer ciertos servicios, lo hace porque hay personas que le han solicitado a él ese bien o ese servicio. Si no hay personas que él capte como posibles compradores, él no va a fabricar ese bien o no va a ofrecer ese servicio. A eso es lo que voy yo. Mm. O sea, creo yo que cuando hablaba Adam Smith no tenía en su mente presente el factor de la demanda como corresponde. Eso nace con autores posteriores. Un agregado. Claro, Ahí yo le apuro él está pensando entonces, en la oferta, él está pensando claro, en la oferta. Él ahí yo le cree que la apuro oferta es la que entonces mueve la economía. una pregunta, y es que para mí la balanza son estos tres componentes. Para usted, lo que acabo de entender son estos dos, Es una combinación. una combinación. ¿Y qué Sí, haríamos con Marx entonces? ¿Dónde queda el valor de lo que puede Marx, hacer? Marx para mí es un hijo de Adam Smith. Ya, Estaría colgado debajo. Entonces sería una variante del pensamiento de Adam Smith, porque Marx también estaba pensando siempre desde el punto de vista de la oferta. claro. ¿Mm? Él se mete con esta cuestión de la teoría del valor trabajo, que es una teoría muy interesante, Mm, que vale la pena estudiar. Incluso podríamos hacer un podcast solamente la teoría de Marx con respecto a cómo él entiende la economía, ¿ya? Pero los postulados de Marx son totalmente iluministas, irracionales, racionales, y que toman como herencia o como antecedente, perdón, o él se podría considerar un heredero de la teoría clásica. Así es mm. como veo yo el asunto. ¿Ah? Entonces lo que él en el fondo critica después es precisamente la sociedad que se ha construido a través de este mecanismo capitalista y Pensando que esa sociedad exclusivamente en la se debe oferta. cambiar. Sí, pensando en la oferta, Mm, pensando en la oferta. Porque fíjate que ahí también él lo señala, el vehículo vale por lo que puede hacer, ujú. pero lo que puede hacer el vehículo, o sea, el bien. Pero ahí no está colocando como protagonista a la persona que va a comprar ese vehículo, Claro, que requiere del lo que él automóvil. piensa. Mm. Entonces yo veo aquí que Mark está colgado de Adam Smith. Es más, con todo el cariño que yo le tengo a Karl Marx, dentro de la conversación que nosotros estábamos teniendo, yo incluso lo podría hasta excluir. Ya, ya. Pero excluir porque nosotros estamos pensando en un desarrollo histórico, ¿no? Claro. Y obviamente en los tiempos de la consolidación de la teoría clásica, Karl Marx ni siquiera existía. Ujú. Entonces no lo necesito para empezar a conversar, en este caso, Y construir el sobre las relato. tijeras, Mm, sobre las dos tijeras, la oferta y la demanda. ¿No? Y el precio se construye así, William, creo que lo dije en el podcast pasado, ¿ah? Esto me lo enseñó un profesor, a mí, un profesor de Iquique. Si tú tienes, o tú o yo tenemos una pescadería y ponemos nuestro puesto, ¿ya? Y tenemos, no sé, 100 pescados. Esto lo he dicho hasta en clase, ¿ah?
Así que no es novedad lo que estoy diciendo. Eh, y a las 10 de la mañana no nos queda ninguno. Nosotros como vendedores vamos a razonar de la siguiente manera. Lo estoy vendiendo muy barato. Ahora, si tengo esos mismos 100 pescados y llegan las 10 de la noche y he vendido solamente dos o tres, y me quedan 90% de los pescados en la estantería, yo voy a razonar, lo estoy vendiendo muy caro. Entonces, eh, eh, el precio de mercado, el precio de equilibrio, desde el punto de vista de la persona que está vendiendo los pescados, se daría cuando en una jornada laboral, suponte tú, no sé qué pensará él, va a trabajar de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, si en ese lapso él logra vender todos los pescados, es decir, que a las 2:30 o 3 de la tarde él vende el último kilo y ya ahí no le queda ninguno. Entonces él va a decir, me toma todo el día, toda mi jornada laboral, vender todos mis pescados, por lo tanto los estoy vendiendo al precio justo. No los vendo todos ni muy temprano y tampoco me quedo con stock. ¿Y por qué él está vendiendo estos pescados durante el transcurso del día? Porque hay gente que va a comprar, ¿ya? Y la gente vitrinea, va a la competencia y al final decide que comprar, en este caso los bienes que él tiene, son razonables, pero eso transcurre en el lapso de una hora o una jornada laboral. Y eso genera de alguna u otra forma el precio de equilibrio. No sé si habías pensado este ejemplo. Aquí no es un ejemplo mío, sino un profesor de Iquique. Me parece muy bueno, sobre todo con el tema del ajuste, pero también con la capacidad de razonar. Me voy a quedar con eso para que sigamos avanzando y quiero que sigamos hablando con eso, pero desde la perspectiva de la razón. Eh, Esta es una breve línea de tiempo para que vayamos continuando con ese diálogo que vimos entre Adam Smith y Carl Menger. Eh, cómo llegamos al neoliberalismo y las políticas neoliberales. Eh, Partimos principalmente de que estas políticas económicas van acompañadas de un desarrollo histórico. A mí se me hace muy difícil entender la economía sin el componente histórico que precede a estas. Eh, Oye, qué entonces, bueno que digas eso lo valoro mucho, William, porque ojalá, lo voy a poner este podcast también ahí para ver si lo pueden ver los estudiantes, porque eso que tú acabas de decir, nosotros lo hemos señalado en el curso de macroeconomía y creo que es central. Es decir, estudiar la perspectiva histórica es esencial para poder entender las distintas escuelas económicas y para poder entender la teoría. claro, es que a mí me hace mucho sentido, sobre todo porque la economía principalmente es una contrarrespuesta a un modelo teórico previo. Ahí tenemos, por ejemplo, eh, el clásico construcción de un paradigma. ¿Cuándo surge un paradigma? Cuando hay una gran aceptación de un consenso académico que respalda las nuevas teorías. ¿Cuándo empieza a derrumbarse un paradigma? Cuando surge una contrarrespuesta que cada vez más empieza a presentar alternativas que la anterior no es capaz de responder o que la niega propiamente tal, pero Sí. que con el tiempo va perdiendo aceptación esa antigua estructura y la nueva empieza a Thomas Kuhn, surgir. ¿no? Thomas Claro, Kuhn. sí, es el clásico libro de Thomas Kuhn. Mm. Eh, y para mí el desarrollo de la política económica va por ese camino, va en puntos de inflexiones. Entonces, por ejemplo, la estrategia de Hamilton y cómo llega al concepto del desarrollo de los monopolios o del oligopolio, que básicamente es la reducción a un pequeño grupo de empresas para el control de los servicios, bienes y servicios de la sociedad, llega a un punto de declive. ¿Cuál es el punto de declive? Es la pérdida del factor del patrón oro, que a finales del siglo XIX, que se va a acrecentar con la Primera Guerra Mundial y con entender que si bien la capitalización está bien, creo que lo decía Francisco la semana pasada, la respuesta que inician es como buscar el método mixto, tratar de consensuar ciertas capacidades que tiene que tener el Estado para responder junto con una capitalización. El problema es que el modelo que iniciaron fue muy aceptado, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos sobre todo posteriores a la Segunda Guerra, pero se cae en la década de los 70 con la crisis del petróleo y el shock de Nixon.
Yo creo que eso es clave para entender, por ejemplo, cómo las políticas neoliberales empiezan a surgir en Latinoamérica y que posteriormente van a ser replicadas en países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, por eso yo digo que es muy importante relacionar el contexto histórico con el desarrollo de la escuela económica, porque muchas veces son sucesos previos. Por ejemplo, la escuela austríaca surge a partir de que sus principales pensadores tienen que salir del país, se van a Londres, se van a Estados Unidos, por la aparición de qué? De el nazismo y los gobiernos totalitarios. Y de que después eso va a repercutir muchas veces en que se construyan estos think tanks que los van a promover, esas perspectivas económicas que van a promover el individualismo metodológico. O sea, que el individuo sea capaz de razonar como un homo economicus. O sea, el ser racional, que toma las decisiones racionales, con la información adecuada, y siempre priorizando y maximizando los beneficios y disminuyendo las pérdidas. Va por ese lado, de un temor, sobre todo a experiencias históricas, contextuales, que van acompañando la forma de pensamiento humano. No sé cómo lo ve usted ahí. Sí, eh, ahí comparto mucho de lo de lo que has dicho, y lo que has señalado. Y te escucho atentamente a cómo lo vas mirando. Eh, a mí la idea que me gustaría centrar, la idea que me gustaría, perdón, tomar como idea fuerza o como una idea central o importante, es algo mucho más general, ¿ah? Mm, Es pensar la economía, nunca olvidar, eso es lo que te quiero decir, nunca olvidar que la economía es una ciencia social, mm, no es una ciencia natural. Por lo tanto, y ahí me anclo con lo que tú estás señalando, la visión paradigmática que nosotros tenemos frente a la economía es muy importante, mm, porque si no la consideramos como una ciencia natural, que no lo es, significa que el método científico, mirado desde el punto de vista del positivismo, del neopositivismo, no es una herramienta que se puede aplicar para los análisis más finos de la economía. Eso claro. significa que son otros análisis los que nosotros debemos realizar. No hay Pero una ley ¿dónde está la económica, por así confusión? decirlo. No hay. Eh, lo que yo señalo generalmente a mis estudiantes es que sí veo regularidades empíricas, para no llamarlas leyes económicas. Mm, ¿Mm? ¿Te acuerdas tú del ejemplo cuando yo lanzaba una moneda, claro, del 50-50. el 50 y 50, que tú la puedes lanzar 100.000 veces y empieza a aparecer un fenómeno que es impresionante? 50 veces, el 50% de las veces, o sea, casi si la lanzo 100.000 veces, 50.000 veces aparece cara y casi 50.000 veces aparece sello. Pero eso es una regularidad empírica. Mm, ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué ocurre eso? Nadie sabe. Ocurre simplemente. ¿Ya? Entonces, eh, debido a nuestra falta de conocimiento de esos hechos como tales, nosotros se utiliza una teoría que es conocida como teoría de la probabilidad, y nace el concepto de probabilidad para intentar racionalizar y formar mi tipo ideal, el tipo ideal weberiano, un tipo ideal que en este caso mm, ocupa herramientas matemáticas para poder entender y comprender el fenómeno. ¿Ya? Estoy extrapolando más allá de que quizás de lo que el propio Weber quizás entendía por tipo ideal, ¿ah? mm. Lo llevé incluso a los modelos matemáticos. No sé si Weber lo pensaba en ese sentido. Entonces, simplemente el punto que te quería eh, enfatizar es que posiblemente el neoliberalismo es considerado por sus propios seguidores desde un punto de vista de las ciencias naturales. Entonces lo intentan mostrar como, y ahí va el concepto de la catalaxia, bueno, eso hay que referirse al podcast anterior, ¿no es cierto? Pero lo Claro. intentan mostrar como una máquina o como un cuerpo humano que está sujeto a leyes que se pueden entender y comprender y que son eternas, inmutables y que son universales. Y eso, creo yo, deja de lado importantes miradas que se deben dar en la economía y que no tienen componentes precisamente dados en la naturaleza. Por ¿Diría usted que ejemplo, es muy solamente te vas, simplista? sí, es simplista y creo que esa visión se da por razones políticas.
¿Ah? Porque ¿qué persona va a intentar argumentar de que la economía es algo natural, es algo que se rige por leyes naturales, universales y eternas? ¿Es una persona que quiere cambiar el status quo o una persona que quiere conservar el status quo? Mm. ¿Qué crees tú? Yo creo que el principal problema es que la economía, al igual que el caso de la moneda es un ejercicio o un experimento científico que tiene resultados binarios, o sea, caro o sello, no hay más resultados. Entonces es más fácil establecer un componente probabilístico e incluso predecir el comportamiento de la moneda en los siguientes resultados. Lo mismo ocurre cuando lo llevamos a espacios que son propios de la teoría de juegos. Pero el problema de la teoría de Sí, juegos es que cuando la llevamos a la aplicación de la sociedad y en contextos macrosociales, se dispara. Y es porque la cantidad de componentes que afectan el fenómeno estudiado es tan grande que no podemos simplificarla. Incluso trabajando con supuestos, hay derivaciones y puntos de inflexión, como lo que trata de representar en esta línea de tiempo, que van más sí. allá de los pronósticos. Es que El ahí nace mayor el ejemplo, concepto de incertidumbre, William. Es claro, decir, lo acabas de señalar tú, porque una de las cosas que ocurre con la moneda es que tú puedes modelar los posibles modelar el fenómeno. claro, ¿Por qué lo puedes hacer? Porque conoces los posibles resultados, ¿ya? Y si bien tú no sabes cuál es el comportamiento de la moneda en el próximo lanzamiento, sí vas a poder predecir lo que ocurre en 100.000 lanzamientos. mm, Y tú siempre vas a decir que va a salir la mitad de veces cara o la mitad de veces sello. Pero si yo lanzo la moneda en este instante, no vas a poder predecir, porque no sabes lo que ocurre, pero sí sabes lo que ocurre en el largo plazo. claro, ¿Ya? Entonces podemos establecer un modelo probabilístico. Pero los eventos que tú estás señalando son de un nivel más elevado, en el sentido de que simplemente desconocemos absolutamente lo que pasa y por lo tanto no conocemos los posibles resultados y por lo tanto no hay modelamiento que valga porque ni siquiera conocemos cuál es la pregunta, ni siquiera conocemos, ni siquiera tenemos una duda sobre esos eventos porque los desconocemos absolutamente, claro. completamente. No hay duda, no hay pregunta, no hay nada. Simplemente estos eventos surgen y creo yo, como lo ha señalado también Harari en sus libros, que la historia desde esa perspectiva no es predecible, ¿ya? Y que tiene un nivel 2 de incertidumbre, que podríamos llamar como una incertidumbre mucho más compleja que no se puede modelar. Mm. ¿No? Pero mi pregunta, William, iba a la siguiente. Si tú piensas que la economía es una ciencia natural y que se puede manejar y que se puede equilibrar o que se llega a un punto de equilibrio de manera natural, ¿vas a Entonces, defender esa opinión porque tú defiendes el status quo social o porque no, quieres cambiar el status quo? para empezar, no es contraargumentable, porque estamos asumiendo que es propia de la naturaleza y que nosotros solo somos meros observadores, no participantes de Exactamente. dicha naturaleza. Por lo tanto, hay que respetar a la naturaleza y que Claro, actúe. Ah, por último, pues te puedo llegar a argumentar que hay un plan divino para ello. Podría decir eso. De hecho, yo creo, claro, de hecho, es un argumento que yo he escuchado en los espacios políticos. ¿Mm? Acuden a elementos religiosos. En mi opinión, las personas que quieren conservar el status quo, que no quieren que nada cambie, van a sostener y se van a aferrar a su hipótesis de que la economía es una ciencia similar a la física o muy parecida a la física y que se debe de intentar comprender y adaptar la naturaleza humana a las leyes de la economía en este caso. ¿Mm? Pero una persona que está por el cambio del status quo no va a aceptar esa teoría tan, eh, de manera tan sencilla, sino que va primero a rechazar la hipótesis y el paradigma en el cual se sustenta. Entonces va a estaríamos, señalar que la economía, con esto termino, que la ¿mm? economía tiene componentes sociales muy importantes, por ejemplo, elementos culturales, por Sí, ejemplo, elementos que tienen que ver con la credibilidad de las personas, con la honestidad de las personas, con la cohesión social de la sociedad.
y empezamos a enumerar elementos que tienen que ver con la cultura, con los elementos simbólicos, con las creencias, porque si los consumidores de algún momento para otro deciden o sienten más que decir, sienten ya que los bancos van a quebrar, por ejemplo, puede haber una estampida de personas hacia los bancos para intentar recuperar el dinero que tienen depositado ahí y obviamente el banco no los va a poder devolver. Es Bueno, decir, eso es las una expectativas aplicación culturales son diaria muy hoy en importantes. día del mercado de bolsas, por ejemplo. Exactamente. Está basado en las creencias de las personas. Ujú. Fíjate simplemente que, por ejemplo, yo trabajo y yo en la práctica, mis empleadores no me pagan con dinero. O sea, con dinero en el sentido de papeles. A mí no me pasan un maletín con dinero, sino ¿Ya? que yo lo que veo es que en una cuenta del banco veo números, o sea, veo bits, que aumentan mis bits y después disminuyen, obviamente. Así Aumenta como su aumentan, capacidad disminuyen. adquisitiva en Aumentan el en un día el mercado. día que me pagan. Después Sí, disminuyen radicalmente. claro. Pero en el fondo yo no veo los billetes. Yo lo que veo es una cuenta computacional, veo una cuenta corriente en un banco. ¿Te das cuenta? Yo creo que ese banco me va a responder porque esas cifras que él me está proporcionando, que son computacionales, Es una tienen un certeza. equivalente en un maletín con dinero. Mm. Pero ¿qué pasa si yo dejo de creer eso? Es más, ¿qué pasa en este instante si millones de personas dejan de creer en eso y van a los bancos para que les pase el maletín con dinero porque ya no creen en los bits? Yo le Ahí se provocan respondería los desastres. que ocurren estas cosas. Primero, la de Gran Depresión de finales del siglo XIX, Sí, sí, el ocurre el crash de Wall 29. Street del 29, Sí, la crisis del corralito de petróleo del Argentina. 73, la crisis del endeudamiento latinoamericano del 82, Sí, la crisis de la bolsa habitacional de Estados Unidos del 2007, y así qué vamos terrible fue sumando eso. burbujas, Vamos burbujas de sumando burbujas. burbuja, burbuja. Es decir, hay elementos subjetivos, Mm, culturales, que están inmersos como factores, sí, yo diría como factores de la economía. mm, No solamente leyes, sino que estos elementos culturales, por ejemplo, la cohesión social, elemento social, sí, por ejemplo, el hecho de que no haya guerras, que es otro elemento social, todos estos elementos permean la psique de la gente y hacen que crea en una dirección o que crea en otra dirección. Y eso hace que la economía se mueva también. ¿Mm? Quedémonos en eso. Convicción, certeza. ¿Por qué? Exactamente. Porque al final del día, las características que uno puede enumerar del neoliberalismo, más allá de las proposiciones económicas como la oposición a la planificación central, el uso y señales del mercado, la reducción de las barreras arancelarias, la privatización de los servicios públicos, la promoción de los derechos individuales. Esto es muy importante por su relación como el neoliberalismo es igual a democracia, que a mi juicio es una concepción muy poco acertada, porque es como que decir que antes de las concepciones de las políticas neoliberales, post 70 no existía la democracia. Mm, Y eso es sí, asumir que solamente la democracia con componentes capitalistas es la única y verdadera democracia. Y ese es un error porque la democracia, al igual que la mayoría de los conceptos sociales, primero son polisémicos, pero también son funcionales en el tiempo, o sea, han recibido una retroalimentación constante del desarrollo mismo, ya sea de la academia, de la sociedad, de las instituciones, que van moldeando y van dando nuevas derivaciones. Al final del día, la economía, cuando hablamos que una facultad o tiene un componente social, tiene que ver con un proceso de aprendizaje y no solamente de observación y replicación. Y a eso yo excelente voy punto. con el punto de que el neoliberalismo, la gran característica que le aportó a las medidas económicas neoclásicas de la economía es con la señalización del sistema de consumo, que de ahora en adelante, tanto lo que usted haga como lo que yo haga, tiene un precio, como dijo usted. Ya no es un valor, un precio. Y por ende, como tiene un precio, está asociado con la pérdida, no solamente ética de las cosas, como
conceptos o instituciones que antes no estaban contempladas como un servicio de consumo, que estaban al producto de la oferta y demanda, sino que también tiene que ver con un convencimiento hacia las personas que esa es la mejor opción. Pero para mí el neoliberalismo es más que exportación, impuestos bajos y bienestar mínimo. Tiene que ver con eso, a lo que menciona usted, un convencimiento político respecto a que las personas son capaces racionalmente de tomar las mejores decisiones y que por ende hay que minimizar la capacidad de planificación que podamos tener sobre ellas. Cosa que posteriormente la economía o la psicología del comportamiento va a debatir contra ella. Le va a decir, oye, ¿cómo las personas pueden ser racionales si realmente las personas en su vida tienen 5 o 6 decisiones trascendentales, no más? Y esas decisiones trascendentales muchas veces son como una baja cantidad de la información. Y quienes poseen la mayor cantidad de información son los que son capaces de tomar, entre comillas, una mejor decisión. Y que es necesario, por ejemplo, para las personas, los conocidos nuggets o empujoncitos. Por ejemplo, si ahora usted y yo vamos al registro civil y le digo a usted, señor Guido Lea, ¿usted quiere ser donante de órganos? No es lo mismo que decirle, usted, señor Guido Lea, ¿quiere no ser donante de órganos? Medidas tan pequeñas como esa influyen sobre todo un sistema, por ejemplo. En Estados Unidos, el caso que le acabo de mencionar del órgano, influyó para que hubiera más donantes, que las personas se tuvieran que autoobligar a desinscribirse como donantes, porque si no, si uno espera que la persona tome decisiones racionales, no necesariamente se dan el caso, por distintos motivos. Y yo creo que va por eso. Esa es la principal característica de las políticas neoliberales, un componente político de certeza y convencimiento respecto a la capacidad de las decisiones de las personas. Bueno, ahí tú hiciste hincapié en una hipótesis en la cual se sustenta, creo yo, el neoliberalismo y también la escuela clásica y neoclásica, ¿no? Mm, Que el hombre es racional, claro. es calculador y que además se mueve por el interés propio. Mm, Y que eso, en el fondo, hace es el sustento de la economía. Si él no tuviera un interés propio o está preocupado por el bienestar personal, posiblemente no surgiría eh, la actividad económica como tal. Por eso Adam Smith hacía hincapié en que, también lo señalamos en el podcast anterior, en que no era, por ejemplo, el altruismo, ¿ya? O la filantropía del panadero lo que provocaba que yo comiera pan, mm. sino que era el egoísmo del panadero, es decir, como él quiere ganar dinero, él fabrica pan y dado su egoísmo, él provoca que haya una oferta de pan a la cual yo pueda acceder. ¿Te das cuenta? Entonces, el interés propio o el egoísmo de la persona hace en el fondo que se mueva la economía. Y eso es lo que muchos defienden. ¿Ya? Mm. Estamos hablando ahí de una cuestión que son hipótesis de cómo es la naturaleza humana y de cuál es, en el fondo, la visión o la postura ética de la persona. Y ahí entramos a otro tema que también puede ser muy interesante, que lo podemos abordar más adelante, quizás no ahora, es si los mercados son realmente constructos naturales, que ya lo hemos señalado, o también son constructos sociales directamente y que están totalmente moldeados por la ética y por las costumbres de una sociedad en una época determinada. Solamente dos ejemplos. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, se aceptaba el trabajo de niños. Y Hoy sabes no. tú, esto está en el libro de Chang, Mm, del economista coreano. Y sabes tú cuál era el argumento cuando se empezaron a hacer las leyes contra el trabajo de niños que daban los empresarios a ver, lo escucho. para sostener que los niños debían seguir trabajando, que se Ujú. atentaba contra la libertad del niño a querer trabajar? Es el mismo argumento que existe ahora, que se atenta contra su libertad, Libertad. la libertad del niño, porque el niño podría tener la libertad de querer trabajar. ¿Y por qué se le está coartando? Es Mm. el mismo argumento que existe ahora. Sin embargo, no sé si te das cuenta que ese argumento mirado desde el punto de vista actual es impresionante, o sea, te provoca un rechazo Es catastrófico para pensar algunos. simplemente que los empresarios van a ocupar a niños para trabajar
en sus No, fábricas, por y que ejemplo. son defensores de su libertad, porque ellos Exactamente. eligen la capacidad de trabajar. Podemos entonces, Eligen. ahí me surge una duda. ¿Cree usted que la palabra libertad, en algunos casos y bajo ciertas líneas de pensamiento, se ha transformado en un dogma? Em, Creo que la palabra libertad ha sido muy mal utilizada y lamentablemente hay un sector que se ha abanderizado con ese concepto, ¿ya? Y creo que hay sectores de la izquierda política que debieran retomar ese concepto de la libertad. La libertad, como la entiende un neoliberal, es una libertad muy restringida, es una libertad de maniobra que tienen prácticamente seres animales y que consiste simplemente en minimizar la acción del Estado para poder optimizar la producción de bienes y servicios con la intención de comprar y vender estos bienes y servicios a través de un mercado. Es decir, la libertad está entendida como la compra y venta de mercaderías en un mercado que presume la existencia de personas que venden y personas que compran. Cuando se habla de libertad, es la libertad de comprar y vender tomates, de comprar y vender celulares, de comprar y vender ropa. Pero en el neoliberalismo esto se lleva a un extremo que a mi juicio no es ético, porque se lleva a la extremo de comprar y vender salud, comprar y vender previsión, comprar y vender educación. Es decir, en el fondo, cuando yo voy a un establecimiento educacional y pago por la matrícula de mi hijo, estoy comprando educación. Cuando yo cotizo distintos planes de una ISAPRE, ¿m? Que eso a mí me parece por lo menos imprudente. Estoy cotizando planes de salud como cotizo tomates. Entonces, hay ciertas áreas o ciertas dimensiones humanas que la posición socialista intenta demostrar claramente que no puede estar sometida al concepto de mercadería. Actualmente, y el presidente de la República anterior lo mencionaba claramente, la educación era entendida como un bien de consumo, es decir, como una mercadería que compras y que vendes. Y esos conceptos, lamentablemente, permanecen actualmente en la sociedad actual, porque en este instante también se considera que eso es así, a pesar de que no ha habido cambios en las leyes. Ese es otro tema para no meterlo en la educación, creo que está matizado, ¿ah? Pero actualmente el hecho de llevar a ese extremo de comprar y vender absolutamente todo ha permitido que construyamos una sociedad desigual, lo que implica a su vez que pongamos en riesgo el crecimiento del PIB a largo plazo. Y eso, William, tiene que ver con las libertades entendidas desde otros conceptos. ¿Mm? Acuérdate que está la libertad positiva, la libertad negativa, está la libertad ética y la libertad existencial, que son conceptos superiores de libertad, a la libertad de poder escoger posiblemente cómo actuar frente a ciertas situaciones de hecho que me permiten tomar decisiones valóricas. ¿Cómo lo hago? Eso es la libertad, o la libertad de construir un proyecto de vida. Eso es la libertad, ¿ya? Actualmente cuando te dicen queremos la libertad para comprar y vender, se ha exagerado, yo creo, hasta el absurdo, porque la libertad de escoger ISAPRE o la libertad de escoger AFP, eso no es libertad. ¿M? Eso es una caricatura de la libertad. O cuando se dice las personas se les está coartando, eso a propósito del fallido intento de nueva constitución, se les coarta a las personas la facultad de escoger sus establecimientos educacionales. Las personas de escasos recursos no escogen nada, William, si no tienen dinero. Ellos van donde pueden y toman la salud que pueden, no hay elección posible. ¿Mm? Y yo tampoco puedo estar fuera del sistema de FP, a pesar de que yo considero que el sistema de FP es aberrante, pero no puedo escoger no estar en ello. Entonces, ¿de qué libertad me están hablando? Yo ¿Ah? por eso Siempre está mismo, limitado a esta libertad de comprar y vender productos. sí, yo me quedo con esa, la palabra limitación. Por eso a mí no me gusta usar la palabra libertad. Es como utilizar la palabra, el concepto de paz. Para mí, ambos conceptos tienen el mismo tipo de perjuicio en términos de análisis. Y es que tanto la paz como la libertad están sujetas a márgenes o límites.
Esos límites los establece la comunidad o la sociedad donde se consensua dichos márgenes. Entonces a mí me gusta hablar de márgenes de libertad, lo que a mí la sociedad o la comunidad me permite hacer, que van desde los ámbitos de la vida que usted me haga de decir, desde la compra-venta de bienes y servicios, hasta la compra y venta de, por ejemplo, ámbitos de la vida humana, como la salud, la Exacto, educación, etcétera. Entonces, la previsión. la previsión, para mí la libertad va en ese sentido. Los márgenes de cada sociedad consensua y determina como posibles para los integrantes de dicha comunidad. Yo creo que para mí Exactamente. esa es la verdadera libertad, lo que define cada Y, sociedad. y, y- y se entiende ahí, es muy claro el caso de Singapur, ¿ah? Sí. Porque en esa sociedad que a mi juicio no es neoliberal y que tiene uno de los per cápita más altos del mundo, Mm. se da, por ejemplo, lo decía Chang en su libro, aquí me puedo equivocar en la cifra exacta, pero entiendo que alrededor del 90% de las casas eh, son estatales. Las personas nunca llegan a ser dueñas de sus casas, Claro. sino que se les da una concesión por 100 años. Ujú. Entonces, ellos, el verdadero propietario de la vivienda es el Estado. Y prácticamente todas las tierras de Singapur son todas estatales y prácticamente todas las empresas de Singapur son todas estatales y prácticamente todo el PIB que, 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 que recauda el Estado a través de impuestos es generado por empresas estatales. Mm. ¿Ya? Ahí me gustaría después que hacer un posible fact check, pero creo que va por ahí. Entonces también a veces se confunde qué es lo que es la libertad con la libertad de maniobra, que con la libertad que tiene un tigre de caminar hacia allá o caminar hacia acá, de subir o bajar un cerro, de atacar o no a su presa para alimentarse. ¿Ah? ¿Es esa la libertad de un animal? ¿Mm? Nosotros entonces estaríamos en un labor más arriba, que es la libertad de comprar y vender. Perfecto. ¿Y eso es todo? Entonces, lo que yo te pregunto ahí, que te hago que reflexiones, es por qué las personas tienen esos pensamientos y por qué defienden esas posturas. ¿Cuál es el interés que hay detrás? El interés político y el interés económico que hay detrás de la defensa de esas posturas. ¿Por qué lo hacen? Eso que yo creo que es la pregunta de fondo. ¿Ya? ¿Por qué digo y trato de sostener de que la economía neoliberal es una máquina natural? ¿Por qué intento sostener que yo soy el promotor de los derechos, de los derechos de la libertad de las personas? Perdón, de la libertad de las personas. ¿Por qué digo eso? ¿Qué es lo que defiendo? ¿Ya? Creo que esa es la pregunta de fondo, William. Yo la voy a tratar de responder. Puede que no sea la respuesta correcta. Creo que en ningún momento vamos a poder alcanzar No hay respuestas correctas e incorrectas esa, porque es tu eso interpretación. yo quería llegar. Ah, lo que sí, William, vuelvo a hacer hincapié. Nuestras afirmaciones, y quiero que me des una opinión al respecto, porque es muy importante para mí esto, porque lo he escuchado día a día. Eh, las opiniones que nosotros tenemos tienen que estar basadas en la evidencia empírica, si no, simplemente son ideología en el mal sentido de la palabra, porque son ideas que no tienen sustento en la realidad. Mm. En cambio, las ideas que están sustentadas en la evidencia empírica sí son una ideología en el buen sentido de la palabra porque son un conjunto coherente y racional de ideas que están amparados en la empiria. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, puedo yo afirmar tan fácilmente que el Estado chileno no es eficiente cuando los datos entregados por institutos norteamericanos o centros de estudios norteamericanos señalan que el Estado chileno es uno de los más eficientes del mundo. Esos son los datos empíricos. Entonces, si yo digo que el Estado chileno no es eficiente, eso significa simplemente que no estoy basado en la evidencia empírica, sino en mis creencias. Tengo dos preguntas para responder. Voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para tratar de responder a las preguntas y tratar de hilar con lo que vamos a hablar a continuación. Y es Reflexionar, que, reflexionar. claro, y es que para mí, yo creo que la clave está en lo que nos dice Durkheim del ecosistema social. Creo que Ya, influye mucho el ambiente donde nosotros nos formamos. Y a eso le sumo otro componente más que es uno axiológico.
los valores que como personas nosotros vamos adquiriendo. Esa es la palabra, adquiriendo a lo largo del tiempo. Y esos valores se remiten a el lugar donde yo estudio, donde me relaciono, donde trabajo, donde hago mi vida diaria y donde hago mi rutina. Creo que eso influye a la hora de defender ciertos principios y ciertos preceptos o proposiciones que incluso aunque no tengan un respaldo empírico, se asumen como verdaderos. ¿Por qué? Porque es mi forma de entender el mundo y por ende yo quiero que ese mundo se vea reflejado en mi día a día. Es el principal, ahí está el principal componente. ¿Cuál es la finalidad de los centros de estudio, de los think tanks? Influir en la realidad social. ¿Y dónde? En los tomadores de decisiones. ¿Por qué al final del día los tomadores de decisiones? Porque son los actores relevantes que moldean lo que hablábamos antes o lo que yo le decía antes de los consensos de una comunidad. Entonces, que haya personas que digan que el Estado chileno falla o es deficiente o que haya que diga que en realidad las empresas son las que son las mejores gestores de la inversión o que hagan otro tipo de declaraciones, por ejemplo, que el Estado es más eficiente o que los privados no son los verdaderos inversores, más allá de los respaldos empíricos que podamos hacer cada uno de nosotros, tiene que ver con el convencimiento pleno de lo que yo estoy haciendo es lo mejor para mi comunidad. Hay un convencimiento respecto a un yo particular, pero también a un otros. Yo creo que esa es la principal constitución de los grupos o los grupos de poder y la acción, la acción política. Que es que muchas veces, y por eso me remito a la pregunta del principio, eh, ¿son los resultados equivocados o la toma de decisión equivocada los que nos lleva a resultados trágicos? Es lo mismo que decir, no, las personas equivocadas son realmente malas personas. Yo creo que tienen una forma de percibir distinta y esa percepción distinta se debe principalmente a qué? A la influencia de externos. Siempre hay una construcción respecto a una percepción, sobre todo en los ámbitos de las ciencias sociales, que nos permean en los valores y en la forma de percibir el mundo. En el caso del neoliberalismo, viene, por ejemplo, de la escuela austríaca del individualismo metodológico. Tenemos, por ejemplo, a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek, que influenciaron principalmente las declaraciones que hablábamos antes de Margaret Thatcher. ¿Por qué? Exactamente. Porque lo dice Keynes en una frase muy, muy clave que me voy a saltar una diapositiva solo para que la leamos. Dice, las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando tienen razón como cuando están equivocadas, son más poderosas que las que comúnmente se cree. De hecho, el mundo está gobernado por poco más. Los hombres prácticos que se creen completamente exentos de cualquier influencia intelectual suelen ser esclavos de algún economista difunto. Yo creo que ahí está la clave de lo que acabamos de conversar. Hay un Completamente. convencimiento interno, pero también público. Entonces, que las personas hacen a sí mismas de decir que esta es la forma que la realidad debe ser, ya sea por una serie de factores internos, como puede ser el ámbito familiar, el campo donde yo estudio, el área donde yo trabajo, o también externos, por ejemplo, estos países tuvieron buenos resultados. Este es el milagro económico de Chile, el milagro económico de Corea del Sur, de Japón. ¿Por qué nosotros no podemos tenerlo entonces si estos resultados son supuestamente beneficiosos? Y de ahí surge lo que veníamos hablando antes, de que hay una construcción tanto teórica, empírica, como dice usted, pero también ideológica, de plasmar Exacto. estas concepciones empíricas más allá de los resultados que podemos ver en la realidad, sino también en una influencia política y del comportamiento de la sociedad. Y tenemos el caso también de Estados Unidos, donde los influencias o elementos teóricos que entregó Hayek se compartieron y se convalidaron con lo de Milton Friedman y que terminaron en la reforma de Ronald Reagan, que influenciaron en Latinoamérica también. ¿Por qué no decirlo el Sí, caso de Chile, que es el más anecdótico de todos? Yo creo que va por ahí. exacto. No sé si es saciado su pregunta o he tratado de hilarla bien, pero al menos es lo que yo pienso ahora. Yo creo que sí va por el camino correcto, William, pero hay que desarrollarla más, ¿ah? Más Mm, profundamente. Es decir, la ideología, ahora mirado desde el punto de vista positivo, ¿ah? Voy a pensar en la ideología generada, por ejemplo, por estos grandes pensadores, sobre todo por Hayek, ¿ah? mm,
Friedman también se podría decir, ¿ah? Pero Hayek. Esta ideología que tiene un sustento teórico un poco mejor. Tú sabes que a mí, uno de los pensadores de derecha a los cuales yo respeto de verdad es a Nozick, que lo hemos Ujú. mencionado, no sé si te acuerdas, en otros podcasts. Sí, Nozick para mí, que es la persona que rivalizaba en la concepción, eh, en el fondo, del contractual con John Rawls. Ya, John Rawls y Nozick son dos personas contrapuestas, ¿no? Que uno sostiene en el fondo que los valores principales de la sociedad debe ser eh, la justicia social y el otro que es la seguridad nacional. ¿Ya? Y ahí hay una disputa que no tiene solución. ¿Ya? Eh, Cuesta encontrar, a mi juicio, grandes pensadores de estos niveles, ¿ah? En esta posición. ¿Ya? Pero no sé qué es interesante. Pero lo que yo te quería señalar es que estos constructos ideológicos pensados desde una perspectiva positiva también responden a intereses que son políticos, económicos y sociales de clases. ¿Mm? Y esos intereses económicos y políticos de clases están anclados en el pasado y que vienen desde muy antiguo, precisamente permiten construir y fomentar y comunicar a través, en este caso, de la acumulación de los medios de comunicación, de la apropiación de los medios de comunicación, una ideología hegemónica hacia la ciudadanía. Y creo que esa ideología hegemónica, en el caso que acabamos de vivir hace poco con el plebiscito, se vio claramente eh, como un ejemplo, yo diría, un poco grotesco de lo que ocurrió. ¿Mm? Pero esa ideología cayó de tiempo, ocupando los términos de Diego Portales, cayó el peso de la noche sobre el pueblo chileno. Ahora sí que cayó. ¿Mm? Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿todos estos constructos ideológicos coherentes no están destinados en el fondo a solventar una postura ideológica y son componentes que tienen dimensiones religiosas, también dimensiones económicas, dimensiones sociales, y tienen que ver con una diferente temas en particular, ¿no? Que se relacionan con el aborto, con la creencia si el hombre nace bueno o nace malo. No es lo mismo pensar que nace bueno que nace malo. No es lo mismo pensar como Rousseau, ¿ya? O pensar como Hobbes, ¿ya? O como piensan algunas religiones, que el hombre nace pecador, ¿eh? A pensar, a señalar que nace bueno. Y eso te genera distintas concepciones que te permiten al final tener diferentes concepciones de la vida. Entonces acá hay una disputa, creo yo, ideológica de intereses políticos, económicos y sociales que se expresan a través de la hegemonía en la defensa de estas ideologías, en particular de la ideología económica que nosotros estamos hablando, pero que no es solo una ideología económica, también abarca los otros tipos y otras áreas como la política, por ejemplo. Y acá es muy interesante este cuadro que están mostrando, ¿ah? Porque fíjate cómo se ve la relación entre ellos, entre von Mises, Hayek, Friedman y Pinochet. Es decir, el neoliberalismo también se puede sustentar en dictadura. Y frente a la dicotomía que existe en un neoliberal, si prefiere democracia, dictadura o neoliberalismo, socialismo, desde la perspectiva de la mente de él, que es un poco dicotómica, porque piensa que todo lo que no es neoliberal es comunismo, eh, o al menos eso es lo que me ha tocado ver, ¿ah? No, yo no espero equivocarme y no creer que eso es así, pero me he encontrado con muchas personas que o eres neoliberal o eres comunista, es como un cero y un uno. En este caso, esta dicotomía se ha defendido muchas veces en favor se ha resuelto en favor de el neoliberalismo más que de la democracia. Es decir, la catalaxia es la que se defiende al final eh, de todos los demás. Se prefiere una dictadura que defienda la catalaxia a una democracia que implique un riesgo para la catalaxia. ¿Mm? Una democracia que pueda sostener como argumento final o estratégico un estado de bienestar es un peligro para cualquier neoliberal.
Esa es la situación que yo quería expresar. Pero ahí está lo que a mí más me resultaba como prioritario mencionar, que era la constitución valórica, ética, mencionaba usted, religiosa, política, económica, cultural y simbólica, que las personas adoptan respecto a cómo percibir su función social. Por eso me va a quedar con la función social que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y lo asocian con qué? Con defensas, como decía usted. Por alguno es Exactamente. la libertad, libertad entendida No, también no, como... perdona que te interrumpa, Sí, William. ¿No te parece curioso que las personas que sostienen o que defienden el neoliberalismo o la libertad del mercado, la catalaxia, a su vez se declaren pro vida y defiendan y estén en contra del aborto, incluso en el aborto por tres causales? Eso dejémoslo para otra sesión, para no alargarlo más, pero ¿por qué se da esa asociación? yo creo por los tipos ¿Por ideales. qué? Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué una persona defiende a su vez el libre mercado y se dice a sí mismo pro vida, entre comillas? Es ¿Por que qué no tienen, una persona que ataca o que podría definirse como socialista no es pro vida? Es difícil encontrarlo. pero puede haber. O tienen matices. Sí, puede haber. Y también puede haber para el otro lado. Te estoy Sí. hablando siempre como pensando en tipos ideales. Ujú. Pero ¿por qué se da esa asociación? Esas son las asociaciones de ideas, ya de ideas más concretas, ¿ah? Que se establecen en una clase de personas. Para mí son clases y que defienden en el fondo un sistema. En este caso, posiblemente las clases más conservadoras, obviamente van a hacer todo para conservar el status quo y que nada cambie, Yo le precisamente digo, aquellas que detentan el poder. yo le voy a mencionar un caso que mezcla o trata de hacer una especie de sincretismo respecto a oposiciones que serían contrapuestas y disparan entre sí. Se dan esos casos en la sociedad y en el ámbito internacional. El caso que yo más tengo más presente es el de la reformación Meiji en Japón. Es un proceso básicamente de industrialización y de adopción de los márgenes de libertades de Occidente, con la adopción, por ejemplo, de instituciones públicas, democratización de ciertas actividades sociales, la construcción del imperio de la ley y también con el desarrollo de sistemas republicanos de, por ejemplo, reemplazo de los funcionarios públicos, la alternancia en el poder, etcétera, etcétera. Eso se da en una sociedad que básicamente antes era una monarquía teocrática y basada posteriormente en caudillismos que trataban de capitalizar, siguiendo la lógica de esta discusión, el poder central. Entonces, una sociedad que venía de ese entonces y que sufre transformaciones radicales tiene que ver primero con la planificación de los centros de poder que instruyen cómo debe ser la sociedad, no en corto plazo, sino a largo plazo. Y tenemos el caso de los tigres de Asia. Usted me mencionaba que Singapur no puede ser considerada como neoliberal y yo estoy de acuerdo con usted, porque a diferencia de Chile, que presentó las características que hemos hablado previamente, no dejó la educación como una bajo los criterios de un consumidor, sino que convalidó los principios de bajas tasas arancelarias, bienestar mínimo, con políticas educacionales que alcanzaran la alfabetización de toda la población en cuotas de género. Tanto hombres como mujeres debían ser educados. ¿Por qué? Porque esas personas a futuro me van a servir más como un potenciamiento hacia el sistema económico y va a solventar los grandes problemas que tuvo las medidas neoliberales, que son la informalidad, el desempleo y la construcción de mercados negros, que a día de hoy se pueden ver. Entonces, yo creo que eso, volviendo a su punto inicial, eso se da exclusivamente primero por las cúpulas de poder que planifican el comportamiento de la sociedad a futuro, largo plazo. Los cambios sociales tienen que ser paulatinos en el tiempo porque si se hacen de forma radical salen mal. Tenemos el caso de las sesiones de Afganistán cuando vimos cómo se implantaba un modelo democrático a rajatabla y salía mal. Pero cuando se hacen a largo plazo, la sociedad empieza a permearse de esa cosmovisión, podríamos decirlo,
y empieza a adoptarla como propia. Entonces, personas que, por ejemplo, esas mismas personas que ahora usted dice que defienden como un estandarte el neoliberalismo y que si no, usted no es neoliberalista, es comunista, si yo las pongo en otra situación y volvemos al mismo ejemplo, otro contexto histórico, le doy por seguro que no hablarían de la misma forma. Excelente punto, William. Oye, me queda un 2% de carga de mi tablet. Hagamos Así que algo creo que vamos a tener para que ir quienes nos cerrando. escuchan eh, y dejemos lo que queda de esta presentación para la siguiente sesión cuando ya veamos el otro paradigma, nos vayamos para el otro lado de la Excelente. calle. Y partimos con eso. Sí, y partimos con eso. Así que yo ahora me voy a saltar unas diapositivas que vamos a hacer que nadie la está viendo y nos vamos a quedar con unos comentarios finales. Oye, el mío, un comentario, a ver, 2% todavía, así que todavía me queda vida. Ya, Eh, Creo que estuvimos harto rato, William, creo que más de una creo hora. que más de una hora. Más de una hora, no, es que tú sabes que ahí nos juntamos y podríamos estar otra hora más, Mm, pero si no se me va a acabar acá la batería y no la tengo conectada a la electricidad. mm, Solamente que el comentario de Keynes, algo que es más tangencial y anecdótico, me recordó cuando tuve la oportunidad de leer los textos de Gramsci, que ya, escribió desde la cárcel. Y precisamente Gramsci señalaba que las ideas rebotaban dentro de las personas. ¿Ah? sí. Es una metáfora. Creo que alguna vez lo hablamos de eso. Mm. ¿Ah? Y que literalmente saltaban de persona en Yo persona. soy un convencido de eso. Exactamente. Y precisamente señalaba, por ejemplo, que da el ejemplo de una persona de campo que defiende un argumento frente a una persona que viene de la ciudad, ¿ya? Y que tienen una discusión y que posiblemente la persona de campo siente que no tiene los argumentos para discutir a una persona que es más educada o que tiene una formación universitaria versus el que no la tiene. Pero la persona de campo igual siente que sus ideas y sus emociones y sus sueños sí son coherentes y que lo que le ha pasado a él es que no ha sido capaz de verbalmente, en una disputa argumentativa, oponerse a esta persona o ser capaz de expresar sus puntos de vista. Mm. Pero sí él sabe que existe otra persona dentro de su comunidad que sí va a poder enfrentar a esta persona que viene a disputar sus ideas. En el fondo, todos creemos que nuestro sistema coherente de ideológico, si no nosotros no lo podemos defender, va a haber otro que sí lo va a poder hacer de manera racional frente a aquel que nos amenaza o frente a aquel que se A un opone a otro, nuestras ideas. Al otro, es al precisamente al otro. otro. Esa es Mm, una idea de Gramsci que está en sus textos escritos en la cárcel. ¿Ya? mm, Y de ahí elabora el concepto de hegemonía como tal. Cuando se pregunta por qué no hubo la revolución en Inglaterra y en Francia, entonces él responde ¿y por qué ocurrió en Rusia, que era un país pobre? No estaba predicho esto por la teoría de Marx, sino que sostiene que es por la hegemonía. mm. Entonces, el texto de Keynes, eh, creo yo que, no sé si habrá leído a Gramsci, pero si no lo leyó, ahí está el ejemplo de las ideas De rebotaban. rebotar las ideas. Tampoco son ideas de Keynes, son ideas más antiguas. Y en el fondo, él también expresa de lo que dice, nadie tiene ideas propias, las ideas propias son muy pocas, que ya lo hemos comentado en otros podcasts, que una idea personal, obviamente. Yo estoy muy contento. Mis palabras de cierre, estar muy contento de la discusión que tuvimos hoy día y entusiasmado de poder continuar en la próxima semana. Así que, por favor, sigan Eso, atentos, revisen el podcast, compártanlo, denle like y suscríbanse. Nos vamos, profesor. exacto. Listo. Chao, Buenas noches, que chao. estén muy bien. Chao, chao.